Listo. Muy buenas tardes, buenos días. Eh, Depende cuando nos estén viendo y escuchando. Les damos una cordial bienvenida a esta charla. Quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Sorroche Cuerva, profesor investigador del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y director también del coloquio Memoria de los Desiertos en su edición 2022. En este caso titulado, si me recuerdas, se me fue, lo tengo acá, lo tengo aquí, Hábitat. Hábitat excavado y paisaje cultural. Ahorita nos explicarás de dónde proviene este nombre tan interesante y bueno, es precisamente de lo que nos va a platicar el día de hoy el doctor Miguel Ángel. Bienvenido. Y bueno, los dejo con él. Digo el título de su charla, Patrimonio y Territorio en la provincia de Granada, el caso de las cuevas, el Geoparque de Granada. Miguel Ángel, bueno, como siempre en la Universidad Autónoma de Coahuila es un gusto tenerte y pues estos minutitos son tuyos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de volver a estar con vosotros, aunque sea virtualmente, dadas las circunstancias. Eh, Celebrar y felicitaros por el festival, por esta tercera edición del Festival de las Artes y sobre todo, pues bueno, la labor que desde la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural estáis haciendo, tanto la licenciada Gabriela, el maestro Eliezer y obviamente, bueno, contigo que casi es prácticamente con quien de alguna manera venimos trabajando desde hace unos años en esa revalorización y en ese intento por recuperar ese trocito del Camino Real en torno a Santa María, pero que bueno, no deja de ser también una excusa para demostrar que se pueden hacer muchas cosas, que se puede colaborar entre universidades, que se puede realizar intercambio, en este caso, pues con un elemento concreto del que hemos estado compartiendo en estos años anteriores en algunos congresos allá en México y que, bueno, tenemos la oportunidad en el año 2022 de traernos a Granada, ¿no? La propuesta que me hacíais era un poco hablar del espacio en el que nos vamos a mover dentro de un año y medio, y que eso de alguna forma, como os digo, prácticamente lo que hace es, bueno, la excusa y la explicación de este título de Patrimonio y Territorio en la provincia de Granada, ¿no? Con la en realidad con dos especificaciones o especificidades, ¿no? Por un lado, la cueva como hábitat, como vivienda, que es muy característico de la región, y por otro lado, el reciente nombramiento, la reciente declaratoria de geoparque en un sector de la provincia de unos 4.000, de más de 4.000, un poco más de 4.000 kilómetros cuadrados, en donde se reúnen pues prácticamente 20.000 cuevas, que son en definitiva uno de los elementos significativos y distintivos de esta región. Pues muy interesante, Miguel Ángel. Ya nos estamos preparando para poder participar en el Congreso y bueno, nos Pues sí. gustaría que en este marco del tercer Festival Universitario de las Artes nos platiques qué particularidades presenta la provincia de Granada desde el punto de vista territorial. Bueno, mirad, la explicación del por qué se dan aquí este tipo de características viene sobre todo muy condicionado por digamos, la historia geológica de la región, que es en el fondo el punto principal y la gran excusa por la cual hay esa declaratoria de geoparque. Nosotros no somos más que unos invitados a este juego iniciado desde la geología, en donde a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es el análisis de la evolución cultural de ese territorio declarado como geoparque. En el caso concreto de la provincia de Granada, que no deja de ser una entidad artificial del siglo IX, pero que bueno, viene hoy en día a ser un elemento fundamental para poder trabajar, digamos, habría una serie de particularidades que se podrían resumir una serie de puntos. Por un lado, una historia, una evolución geológica condicionada por la presión de placas entre el norte de África y el sur de Europa, que da lugar a que tengamos en nuestro territorio una de las estribaciones más altas de la península ibérica, no del país, pero sí de la península ibérica, con el contexto de Sierra Nevada, y luego una exposición de los territorios en torno a esas elevaciones en las que, insisto, sobresale Sierra Nevada,
que fueron en un momento dado fondos de mar en donde se fueron depositados materiales como arcillas, margas y yeso, que expuestos al agua y al aire son muy fácilmente trabajables, y que en el fondo son los que, bueno, de alguna manera han ido conformando una, digamos, visión o una imagen territorial, mejor dicho, en donde fundamentalmente se da un tipo de relieve, el Battlelands, cárcavas, que son en realidad unas tierras semidesérticas, que están no solo condicionadas por esta evolución geológica, sino luego también por una serie de matices, como puedan ser el propio clima, que bueno, facilita o al menos de alguna manera ayuda a que se puedan aprovechar como elementos de hábitat, y luego una red hidrográfica que riega esos fondos de las depresiones, que aquí en esta imagen se pueden ver perfectamente cómo se mencionan depresiones y ollas, y que, bueno, insisto que prácticamente lo que es el conjunto del sur o del sureste peninsular da lugar a un condicionante estepario, subdesértico, determinado por la propia circulación general atmosférica de la zona, que hace que lleguen ya las corrientes muy secas, desde las corrientes húmedas en realidad muy secas, y que apenas prácticamente llueva a lo largo del año. Compartimos entonces esta parte de los desiertos, ¿no? Efectivamente, es un poco la excusa por la cual nos vamos a traer acá ese encuentro del 2022, que lo que queremos es que sea el primero de tres, que en realidad, con toda la intencionalidad, lo que buscan es fundamentalmente luego que se generen líneas de investigación, líneas de trabajo, al menos entre las universidades Coahuila y Phoenix en Arizona, pero que indudablemente va a generar muchísimo más. Queremos que genere mucho más producto, por cuanto que no solo queremos que asista gente de otros espacios de la península donde hay cuevas, sino del contexto mediterráneo y evidentemente del contexto americano, que es un poco el gran hándicap, o mejor dicho, el punto favorable de este encuentro, que va a ser la confluencia de muchísimas experiencias en torno al hábitat excavado y al desierto, que es en realidad un poco el escenario en el que se desarrolla. Perfecto. Y en el sentido particular del hábitat excavado, la presencia humana, ¿cómo ha respondido a ese contexto? Bueno, pues ya de primera mano, vamos a decirlo así, la primera impresión, uno cuando se pasa por estos territorios, puedes pasar la imagen siguiente, uno lo que percibe sobre todo es un aprovechamiento fundamentalmente de un elemento que indudablemente aporta riqueza, que es esa red hidrográfica, como digo, que es muy particular, combina corrientes permanentes con el caso de las Ramblas, y luego, sobre todo, bueno, formamos parte de una de las cabeceras más importantes de la península, que es la cabecera del Guadalquivir, con este río Guadiana Menor. Lo que, de alguna manera, explica por un lado, una potencialidad en cuanto a esa presencia humana. En la imagen siguiente lo podemos ver, es sobre todo la capacidad que se ha tenido para explotar el territorio a partir del aprovechamiento de esos cursos de agua, a partir del trazado de todo digamos, un laberinto de acequias, que son en realidad las que explican esta imagen que estamos viendo, pero luego, sobre todo, la trascendencia del lugar, más allá de su componente geológica, geomorfológica, mineralógica, que son en realidad las esencias que acaban confluyendo para una declaratoria como la de Geoparque, es el hecho, y lo podemos ver en la siguiente imagen, de que además este territorio en un momento dado se empieza a convertir en vamos a llamarlo, un paisaje cultural, por cuanto se puede identificar muy bien aquellos momentos en los que los seres humanos van a ir asentándose en el mismo. Posiblemente estos dólmenes, estas tumbas de Corafe del tercer milenio antes de Cristo son los que lo mejor representan, y van a permitir de alguna manera que lo que es un mero territorio, en donde la lectura de la historia geológica de la Tierra tiene una ventana idónea para poder entenderla, empieza a aderezarse con una carga simbólica, con una carga cultural, que es un poco la que a nosotros nos interesa, por cuanto, bueno, nos va a permitir muy bien entender esa relación entre lo humano y lo natural, lo humano y lo territorial, que en el fondo es lo que permite entender muy bien todo este sector del sureste peninsular, ¿no? Claro. La imagen, lo estábamos comentando, pero en la imagen siguiente lo que podéis ver es el contexto en el que aparecen estas tumbas. Son más de 200 tumbas
en esta garganta, en este valle que es la garganta de Cenazcura, de Gorafe, en definitiva, en donde ya estáis viendo incluso algo que es muy mediterráneo, que son esos contrastes entre lo verde, lo amarillo, lo rojo, en realidad casi la trilogía de la vid, el olivo y el cereal, que es un poco el juego que el mundo romano introduce, pero que, insisto, ya la geografía nos está aportando una manera, al menos, de entenderla desde otro punto de vista o con esa carga que estamos analizando, por cuanto que este espacio se convierte en un gran cementerio, con una carga simbólica vinculada con la muerte, vinculada, en definitiva, con la otra vida, pero que no es más que el punto de arranque de una interesante reflexión en torno a esa relación entre el medio natural y el Claro. ser. Ahora, ¿No? sin duda, de todos estos testimonios que nos platicas, la cueva es uno de los más representativos, ¿no? Sin duda, si pasas a la siguiente imagen, ya fíjate que para prácticamente ese segundo milenio antes de Cristo ya hay algunos asentamientos en donde se nos muestran ciertas características horadadas del espacio, que son esos 3 huecos que tenéis en la parte baja del yacimiento del Castellón Alto en Galera, que nos hablan de un hipotético, un inicial aprovechamiento posiblemente incipiente de la cueva, aunque no es el momento en el que se generalizan. Vamos a tener que esperar prácticamente pues unos 3000 años para definir claramente la cueva como un espacio habitable y utilizado pues desde un punto de vista productivo, desde un punto de vista de almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que poco a poco este territorio, pasa a la siguiente imagen, lo vais a ver, de alguna manera ya nos está hablando, insisto, de una presencia muy importante que indudablemente lo va a ir, por ejemplo, articulando territorialmente. Van a aparecer las primeras poblaciones, vamos a decir, con entidad. El caso de la Dama de Baza nos está hablando de la etapa previa a la llegada romana, la etapa íbera, en donde ya tenemos unos importantes asentamientos en altura en la zona, consecuencia de una orientalización que está llegando desde el Mediterráneo y que es un testimonio, esta imagen de una sacerdotisa como elemento referencial, unos matriarcados que solamente en este momento se están dando en el oriente del Mediterráneo. Y luego, sobre todo, si pasas a las 2 siguientes, que es con las que se hace el recorrido básico de todo este puntual de toda esta zona, tenemos por un lado la presencia romana, el romano de alguna manera va a articular claramente todo este espacio, y posiblemente la ciudad de Guadix como una ciudad en la que se van a asentar legiones de jubilados, de soldados jubilados romanos para aprovechar precisamente esas riquezas territoriales que hemos visto antes, puede ser un testimonio claro. Y luego, sobre todo, lo que le da prácticamente una conformación que llega, al menos desde un punto de vista de articulación del espacio, de presencia de poblaciones, que es la musulmana, que es la imagen que tenéis después de esta, con esa alcazaba de Guadix, que viene a resumir muy bien. Sí. Un momento, si lo vemos en la pantalla, que lo marco muy bien, siglo XI, siglo XV, porque es el siglo XI, con la llegada prácticamente después de la caída del Califato de Córdoba, la llegada de los primeros grupos norteafricanos que de una manera independiente, del caso de los almorávides y de los almohades, que es posiblemente con quienes empieza a generalizarse de una manera clara la utilización y la presencia de la cueva como hábitat en el territorio. Claro. En este escenario, ¿cómo surge entonces el reconocimiento en el Geoparque de Granada? Nos gustaría que nos dijeras dónde se ubica, para los que estamos de este lado del charco, poder situarnos y cuál es el origen del Geoparque. Digo, bueno, todo este contexto que muy bien explicaste, claro, ya nos claro, en realidad, y ahora lo vamos a ver al final de estas imágenes, en realidad el Geoparque surge, insisto, por una iniciativa básicamente geológica, ¿de acuerdo? El Geoparque lo que quiere es, de alguna manera, bueno, prácticamente, lo podemos ver en las siguientes fotografías, reconocer la singularidad del paisaje que estáis viendo. En realidad lo que estáis viendo ahí son esas arcillas, esas margas del fondo marino, que una vez expuestas por la elevación de las montañas de los alrededores, se exponen a una fuerte erosión fluvial, lluvia, viento, es decir, una exposición clara a todos los fenómenos atmosféricos, pero que en definitiva, como os digo, prácticamente
encierra un hábitat muy característico, pero en el que sobre todo predomina básicamente el componente geológico, que insisto son estas badlands o estas cárcavas que están muy caracterizadas por una ausencia de vegetación, predominio de esos materiales que comentábamos antes, y sobre todo por generar unas poblaciones, como estáis viendo el caso de Puruyena, el caso de Guadix. La siguiente población que tenéis también resume muy bien, que es el caso, creo que, no sé si os había mandado el caso de Galera, pues de alguna manera, Gorafe, el mismo Gorafe, por ejemplo, como veis, son escenarios de poblamiento en donde lo que llama más la atención es el entorno que el propio conjunto urbano, ¿no? que el propio casco. Lo que estáis viendo, en cualquier caso, son poblaciones donde más de la mitad de las viviendas que estáis observando son cuevas. Cuevas que además en un momento dado conocen la construcción delante de ellas de unas viviendas, coincide en un aumento, por ejemplo, con una epidemia de tuberculosis que obligó a prácticamente a toda la gente a salir a una zona aireada, y eso es lo que provocó que se construyeran muchas casas afuera. Pero en definitiva, esta es la imagen que estáis viendo y esta es la imagen característica y definitoria de lo que son esas poblaciones que se reparten por esos 4.000 kilómetros cuadrados que conforman ese geoparque, ¿no? En conjunto, además, son unas poblaciones que, bueno, que en realidad resumen muy bien todo ese largo devenir histórico y, sobre todo, posiblemente son un muy buen testimonio de la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse al medio y de imbricarse con él y de relacionarse con él de una forma sostenible, que es un poco la gran baza con la que hoy juega el geoparque. Es decir, es un territorio, un laboratorio en el que se puede analizar y observar una tipología de vivienda en donde la eficiencia climatológica, la sostenibilidad, aprovechamiento de materiales, ahorro energético, etcétera, etcétera, cumplen o se cumplen prácticamente sin ningún esfuerzo, porque forman parte de este espacio pues prácticamente desde siempre, ¿no? Al mínimo, insisto, mínimo de una forma generalizada desde el siglo XI. A partir de ahí, pues bueno, los ejemplos que podáis ver, si vas pasando imágenes hasta que lleguemos nos van dando incluso un conjunto, si quieres, de imágenes muy características, donde predominan, insisto, rasgos como son esas chimeneas, como son las fachadas de esas cuevas, en donde no hay vegetación, porque la vegetación se convertiría en un estorbo a la hora, por ejemplo, de excavar en el interior de esos materiales, y en donde indudablemente, pues bueno, juega muchísimo, insisto, un territorio, una naturaleza territorial que es en definitiva la esencia en sí del propio geoparque, ¿no? Claro, lo que vemos en la imagen, la chimenea, la parte de abajo obviamente pues es una casa, ¿no? Efectivamente, lo que estáis viendo son las fachadas de las viviendas y sobre todo no perdáis de vista que las chimeneas sobre todo suelen estar en principio ubicadas muy cerca de la fachada para tener que excavar menos terreno hacia arriba, y suelen estar casi siempre presidiendo la sala principal de la vivienda. Las estructuras internas, ahora las vais a ver, son muy características, muy singulares, y en cualquier caso, de alguna manera, casi desde el exterior ya podemos adivinar algunos elementos y algunos componentes que nos vamos a encontrar en el interior. Tienen una versatilidad enorme, con disponibilidad de terreno uno prácticamente en función de las necesidades de la familia puede ir construyendo conforme sea necesario, y luego sobre todo no perdamos de vista una cosa, que tienen una estabilidad térmica interior de unos 19 grados permanentes a lo largo del año, pues que hace que en una zona en donde el clima es continental con cierto grado de extremidad o extremoso, en donde los veranos pueden ser perfectamente de 42, 43 grados, 19 grados internamente, son prácticamente tener el aire acondicionado, y unos inviernos en donde tranquilamente se puede llegar a los 4 o 5 grados bajo cero, pues de alguna manera estamos hablando casi de una optimización en el empleo de un material que está ahí, que es la tierra, como base para prácticamente entender esta imagen que estamos viendo. Claro, en algún momento, Miguel Ángel, en esta dinámica se pensó o la comunidad se cambió de habitar estas cuevas a otro tipo de construcciones. A ver, bueno, indudablemente la cueva tiene un componente económico que siempre lo ha vinculado con un tipo digamos, con un grupo social siempre humilde.
¿de acuerdo? Más aún el hecho de que sea barata y rápida de ejecutar ha sido también digamos, una circunstancia que ha sido aprovechada en determinados momentos históricos, pues de crisis, de presión social, pues sobre todo por grupos como fueron los moriscos en un momento dado, o como son los grupos gitanos actualmente. Es decir, hay un componente social en estas poblaciones que de alguna manera, lo que ha hecho en el fondo que se haya estigmatizado de una manera tan brutal, que generándose un estereotipo de infravivienda que en absoluto tiene. Ya digo que posiblemente sea ahora mismo una de las mejores que se adapta a las exigencias, y más con el problema del coronavirus que tenemos, se puede adaptar mejor a algunas de las características que se le están exigiendo hoy en día a un espacio de hábitat. En cualquier caso, lo que queremos, y de alguna manera se viene trabajando, insisto en esto, desde hace mucho tiempo. Desde la Universidad de Granada se han realizado estudios desde los departamentos de geografía, desde las facultades de arquitectura. Yo mismo pude hacer la tesis sobre este territorio y abordé en parte el análisis de este tipo de vivienda. Como digo, en realidad siempre se trabaja en ese intento por limpiar su imagen, por quitarle esa estigmatización, que incluso además a veces se ve apoyada pues bueno, por emigrantes que llegan de la ciudad, que recuperan estas viviendas, las mejoran, grupos, personas que vienen de Italia, perdón, de Francia, de Inglaterra, de Alemania fundamentalmente, compran estas viviendas por su carácter exótico, romántico, vamos a Sostenible decirlo. también, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, es decir, buscan de alguna manera una huida de sus espacios vitales o de espacios cotidianos, y encuentran en estas viviendas, y al final suelen ser incluso los que acaban siendo más respetuosos a la hora de su recuperación, ¿no? Ok. Bueno, vimos un poco ya la parte del paisaje cultural, del entorno, de la sostenibilidad de la misma vivienda, de cómo ha sido esta dinámica de recuperación, pero desde el punto de vista social y cultural, ¿cómo se ha venido desarrollando, y en este caso cómo viene a ayudar o a vincularse este coloquio desde, como te digo, el ámbito social o cultural a la recuperación o no sé si únicamente a la difusión como tal, pero no lo creo. Creo que pues un congreso de este tipo, como bien dices, No, viene sí, no, tú traer piensas muchísimas líneas de trabajo, pero muchas. ¿cómo se vincula el congreso, el coloquio, al geoparque? Bueno, mira, en realidad el geoparque no deja de ser el escenario en el que obligatoriamente tenemos que trabajar, porque las cuevas están dentro del geoparque. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es decir, en realidad la cueva ya estaba ahí. El geoparque viene de alguna forma a darle sentido a un territorio que además tiene una unidad. Los geoparques suelen tener como característica cierta unidad, una perfecta delimitación territorial e incluso visual de su espacio, de su territorialidad. Y a pesar de esos 4.000 kilómetros cuadrados que estamos comentando, hay determinados puntos en donde uno puede perfectamente entender cuál es la dimensión en la que estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y luego por otro, en realidad ahora hay un grupo administrativo local, vamos a llamarlos los cabildos, los ayuntamientos de acá, de estas poblaciones, en donde están llegando una serie de alcaldes, de representantes a dirigirlos, y que están muy sensibilizados con la cueva, son conscientes de que es un valor añadido, los distingue respecto a otros territorios, y desde allí es donde se está impulsando realmente la recuperación de la cueva. Es decir, en realidad, por extraño que parezca, se han puesto de acuerdo pues cerca de 45 alcaldes o 54 municipios, creo que son. Se han puesto de acuerdo instituciones como la Universidad de Granada, como los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y Uh-huh. todos están apostando por recuperar de alguna manera el valor a partir del elemento distintivo de este territorio, que es la cueva. Por lo tanto, desde el punto de vista social hay una clara identificación. Antes lo señalaba, hay 20.000 cuevas identificadas, hay 20.000 cuevas censadas. De esas 20.000 cuevas, en 10.000 se está viviendo. Pensad que es el grupo de cuevas más numeroso habitado del sur de Europa. Y luego el resto, muchas de ellas son
cuevas medievales, muchas de ellas son susceptibles de ser recuperadas desde un punto de vista patrimonial, desde un punto de vista de recurso turístico, otras ya no va a haber manera, pues bueno, porque su estado de ruina es imposible, pero sí se las puede de alguna manera identificar y tenerlas localizadas, por cuanto, bueno, de alguna manera no deja de ser un ejercicio de horadación, se horada el territorio y a veces es más seguro saber dónde está la cueva preexistente por si de alguna manera nos encontramos con algún inconveniente a la hora de iniciar otro proceso de construcción. Es decir, hay un juego en donde hay una clara sintonía y una clara aceptación de que esto forma parte de esos conjuntos urbanos, de que forma parte de estos territorios, y desde ese punto de vista el único ejercicio que queremos hacer desde el Congreso, que es apoyar de alguna manera la iniciativa del Geoparque y sobre todo fundamentalmente convertir ya no en algo coyuntural sino estructural el trabajo de recuperación y de análisis de lo que es un hábitat que, insisto, a día de hoy incluso está conociendo un rejuvenecimiento precisamente porque cumple una serie de características que son muy acordes con las exigencias sociales actuales, los problemas actuales y que en definitiva, pues bueno, la hacen curiosamente una arquitectura actual, contemporánea y con todos los requisitos para ser habitada y ser reconocida en todos sus valores, ¿no? Claro. ¿Cuándo obtuvieron la declaratoria por la UNESCO? En julio de este año. Es decir, creo que, si no recuerdo mal, nosotros hicimos la presentación del Congreso el 22 de julio y estaba casi recién hecha la declaratoria de Geoparque. Se viene trabajando desde hace mucho tiempo, lo que, ya insisto, por un comité científico integrado básicamente, pues bueno, tanto por, digamos, técnicos de esas administraciones implicadas como, insisto, bueno, por gente incluso que es originaria de la zona con una formación y que, bueno, han entendido que la identificación, ese reconocimiento de un geoparque, que ahí en México tenéis dos geoparques magníficos, el geoparque de la Mixteca Alta y el geoparque de la Cuenca Minera, Sí. que en definitiva vienen un poco a ser, en el caso de la Mixteca Alta, que tuvimos la oportunidad de algo ver en octubre, noviembre del año pasado, incluso geográficamente es calcado a este. Las condiciones geológicas son, hay badlands, hay cárcava, el color del relieve es el mismo, de la tierra, es un calco en muchos casos. Y bueno, ahí tenéis un referente más directo y más próximo, ¿no? En este caso, insisto, la declaratoria lo que ha hecho ha sido un poco el reconocer una unidad territorial. Aquí siempre se ha hablado de las ollas del norte, de la olla de Guadix, de la olla de Baza, de la olla de Huesca, que son en realidad el núcleo en todo el corazón en torno al cual se genera todo este geoparque, ¿no? Es, yo creo, un caso muy singular que representa todos los elementos que vienen a conformar el patrimonio cultural y natural de una comunidad, ¿no? Me llama la atención, como dices, pues el que tanta gente se haya puesto de acuerdo con un fin común que es difícil de lograr y no se ve muy seguido y además implica muchísimo trabajo y mucho tiempo. Efectivamente, o sea, nosotros en realidad no dejamos de ser unos invitados que llegamos ya a posteriori, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, es verdad que a nosotros se nos pidió desde la presidencia de una de las mancomunidades de la zona el proponer algo. Yo estaba recién llegado de México, de uno de los encuentros a los que estaba asistiendo de Cultura de los Desiertos, y bueno, casi era el momento y aceptaron la propuesta. Aceptaron la propuesta, les pareció interesante, les pareció bien, la oportunidad incluso también de darle una trayectoria internacional. Ya se han hecho aquí algunos encuentros internacionales, pero luego, como muy bien dices, es un perfecto resumen y un perfecto reflejo de la intención que la Declaratoria de París de 1972, aquella declaratoria del patrimonio cultural y natural, Exacto. tiene, por cuanto, bueno, además no tiene ni un componente arqueológico, es decir, la particularidad además es que es un territorio que se vive, que está vivo y que está ahí. Dinámico. Y además dinámico, efectivamente, y dinámico y con todos sus elementos simbólicos, las procesiones. Aquí está el cascamorras, están las fiestas de moros y cristianos, que las hay también en México, porque llegan desde acá,
pero están las fiestas de moros y cristianos muy asentadas, las fiestas del el Cascamorras, que es una fiesta entre pagana y religiosa que vincula a las dos principales poblaciones de la zona, que son Guadix y Baza, y bueno, y a eso le sumamos, digamos, no son más que un pequeño adelanto del alma que llena y en realidad todo este escenario que estáis viendo y que estáis contemplando, ¿no? Y el trabajo de la comunidad, Miguel Ángel, ¿cómo? Porque como bien dices, bueno, pues ya la declaratoria es pues el resultado de este trabajo y de muchos años, pero creo que es fundamental, no únicamente, que es muy importante, la voluntad política y todas las políticas públicas que puedan permitir que se haya dado la declaratoria, que sobre todo se conserve en el estado en el que se encuentran las cuevas y el geoparque. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja la comunidad en torno a este patrimonio? ¿Cómo lo ha venido Bueno, mira, conservando? Porque me llama la atención y es lo mismo en torno a la arquitectura vernácula, en el caso del noreste mexicano, pues que luego se vincula este tipo de arquitectura, que pues en realidad es un bien cultural, ¿no? Pues con una, pues digamos, quizá falta de recurso económico, ¿no? Y no es así. claro. Entonces, ¿de qué manera esta comunidad ha venido jugando un papel importante en la conservación y finalmente en la declaratoria? Bueno, como te decía antes, digamos, esta arquitectura se ha conservado porque se ha vivido en ella, ¿de acuerdo? Tiene carencias, ha tenido carencias desde la Junta de Andalucía, que tú sabes que es el gobierno de la región, se han venido impulsando unos programas de infravivienda para recuperar esta tipología y sobre todo dotarlas de aquellos elementos de los que carecía, un cuarto de baño, una cocina, sobre todo con cierta dignidad, ¿no? Eso por un lado. Y entonces, a partir de ahí, indudablemente, hay determinados grupos específicos que las han habitado, para muchos desde siempre, no ha sido así, pero que desde siempre, con un alto porcentaje de raza gitana, de gente que proviene de la comunidad gitana, y que de alguna manera, eso, de alguna forma, siempre, como digo, ha jugado de una manera negativa en esto. ¿Cuándo se ha empezado a valorar este tipo de vivienda? Pues cuando han llegado franceses, cuando ya han llegado ingleses, las han comprado terreno con ellas, las han arreglado, han llegado los emigrantes que se fueron a las grandes ciudades y han vuelto y las han recuperado con sus toques urbanos, pero bueno, en definitiva no las han tirado, las han querido de alguna manera mantener, y eso de alguna manera, y además como reflejo de un trabajo largo, arduo, costoso a veces en cuanto a esfuerzo de convencimiento, bueno, pues ha dado lugar a la aparición de algunas asociaciones, de algunas iniciativas promovidas y ayudadas desde los propios ayuntamientos, por cuanto de alguna manera entre todos y a pesar de los problemas, entienden que son mucho más los componentes positivos que los negativos respecto a su recuperación. Pero en cualquier caso, digamos, los grupos, digamos, la actividad social o de la iniciativa social no tiene ese componente, digamos, propio que nos podamos encontrar a lo mejor en México, o necesitan, digamos, de una mano que las lleve, necesitan una mano que las organice y necesita una mano sobre todo que las convenza a esos grupos, a estos sectores de la población, que los convenzan de que están viviendo en una arquitectura y que están en una vivienda que merece la pena ser conservada porque tiene, insisto, muchos más valores positivos, perdón, que negativos. Ya. Bueno, pues vamos a culminar. Bien. Invita a toda la comunidad. Sí, no, yo os invito, Nosotros, bueno, ya, sí, ¿dónde no, pueden ver información sobre sobre el y código? bueno, a ver, primero, el Congreso se va a realizar desde del 21 al 25 de marzo del 2022, lo hemos llevado al 22, inicialmente estaba preparado para el 21, pero el problema del COVID y de cómo está la cosa, no lo hemos llevado a la primavera del 22. Tenéis información en la página del Congreso, que es habitatexcavado.com, habitatexcavado todo Okay. junto.com.
Ahí tenéis toda la información, el llamamiento, lo estamos actualizando poquito a poco, estamos de alguna manera en esto ahora mismo 2 personas, tenemos ya a gente en México trabajando, Rocío López de Juanbert, tenemos a ti, Sofía, o sea, muchos de los que estáis allí ya estáis enterados, le estáis dando publicidad y de alguna manera, pues en la medida de lo posible, queremos que sea presencial. O sea, en realidad estamos... La intención es que sea esto presencial porque primero son 5 días en donde lo que queremos es que la gente que venga se aloje en cuevas. Estamos buscando alojamientos, se están preparando desde un punto de vista de infraestructura, estamos viendo qué capacidad hay de alojamiento, de lugares de celebración, etcétera, etcétera, pero indudablemente venir a hablar de territorio y venir a hablar de cuevas y no dormir en una cueva es casi tan pecaminoso como cualquier otra mala intención que uno pueda tener cuando va a un sitio. Es decir, tiene que uno que venir a dormir a una cueva. Claro. Entonces, yo lo Vives único el que... patrimonio, ¿no? No es lo Hombre, mismo leerlo ni verlo. hombre, claro, y además, sobre todo, es que es la mejor manera de entenderlo y de percibirlo. Entonces, ya os digo, queda tiempo todavía. Hemos preferido empezar con adelanto para ir con tranquilidad, pero indudablemente estáis todos invitados en marzo del 2022 a que, bueno, os suméis a lo que van a ser 5 días que yo creo que pueden cambiar vuestras vidas, aunque ahora mismo no seáis conscientes de eso, pero indudablemente seguro que va a pasar. Claro, sí, mucho que aprender y también una experiencia muy valiosa que pueda ser replicable por este lado, ¿no? Y en los distintos ámbitos del desierto. Y bueno, pues no sé si quieres agregar alguna otra cosa, dense una vuelta por la página, ya vienen ahí publicadas las fechas para luego que estén atentos a poder realizar un trabajo y aplicar. Alguna de las áreas que son distintas, ya las verán ustedes en la página, son temáticas diferentes. Pero bueno, pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Muchas gracias por esta charla tan interesante. A vosotros por la Esperemos invitación. podernos ver por allá y vivir todo esto que nos platicas. Y pues felicidades también por el trabajo de la universidad, de las comunidades, de la comunidad de Andalucía, de los alcaldes, etcétera. Y bueno, todo lo que tenga que ver también con la parte académica, que sé que impulsa también mucho este tipo de iniciativas y que la ayuda a que se cristalice, ¿no? Entonces, muchas felicidades por ese trabajo. Y bueno, pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa. No, nada, al revés, agradeceros a vosotros la invitación, que ya sabéis que yo encantado de poder estar, aunque sea virtualmente, pero insisto, siempre con vosotros. Y nada, y en principio, pues bueno, aunque sea una cosa extraña, ha habido una conjunción de planetas, aquí está todo el mundo contento con la propuesta, todo el mundo quiere apoyarla, todo el mundo la va a apoyar de una manera u otra, y lo único que tenemos que hacer es aprovecharnos de ella, disfrutarla, y que sea el principio, en realidad el final, que sea el principio de otras muchas propuestas y otras muchas líneas que tienen que llegar y tienen que venir sin duda alguna, en donde podamos combinar esas ideas que queremos que se mezclen o que se entrecrucen, la del hábitat excavado, el desierto, figuras como geoparque y Claro. absolutamente toda la transversalidad que podamos dar y generar con ella. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí dejamos la charla, amigos. Esperamos que haya sido también de su interés y cualquier cosa ya saben, habitatexcavado.com y cualquier cosa estamos también aquí en la página del Face de DPC, de Difusión y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, pues que sigan disfrutando de este tercer Festival Universitario de las Artes. Que estén muy bien. Buenas noches. Bye. Hasta luego, Bye. Miguel Ángel. Gracias. Gracias. Hasta luego.